Buenos días, padres de familia de la institución educativa San Marcos. Para el día de hoy tenemos la escuela de padres para los grados quinto A, B y C de la sección primaria. Como es conocimiento de todos, en esta época de pandemia no podemos reunirnos en grupos grandes para poder desarrollar nuestra actividad. Por eso el día de hoy quiero llevar a cabo una actividad muy pequeña pero muy lucrativa para los padres de familia de estos grados. Entonces, de manera virtual voy a proyectarles a ustedes unas diapositivas donde vamos a aprender a tener en cuenta el desarrollo de las habilidades sociales de nuestros hijos, pero también de nosotros como padres de familia frente a la situación de la época de la pandemia. Antes de comenzar, no olvidemos, padres de familia, siempre utilizar nuestro tapabocas y el lavado de manos tan importante para esta época de pandemia. Entonces, a continuación les voy a proyectar unas diapositivas relacionadas con el tema de las habilidades sociales. Bueno, mis padres de familia, entonces como les dije, mi nombre es Nelly Esperanza Rivera, docente orientadora de la institución educativa San Marcos. El tema para tratar el día de hoy con los padres de familia de los grados quinto A, B y C de la sección primaria es el desarrollo de las habilidades sociales. Cómo está nuestra autoestima y qué tan asertivos somos hoy en día nosotros como padres para con nuestros hijos. Entonces, ¿qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales designan aquellas competencias necesarias para actuar en forma socialmente eficiente. Tenemos que tener en cuenta que para nuestras habilidades sociales en nuestro diario vivir debemos tener en cuenta las habilidades de control de emociones, las habilidades cognitivas y las habilidades sociales. Dentro de las habilidades del control de emociones tenemos que tener en cuenta cómo manejamos nuestro estrés, cómo manejamos nuestros sentimientos y cómo está el aumento del control interno. Qué tanto nos conocemos a nosotros mismos, qué tanto sabemos manejar nuestro estrés y qué tanto manejamos nuestros sentimientos. En cuanto a las habilidades cognitivas, tenemos que tener en cuenta la clasificación de los valores. ¿Cuáles son los valores que nosotros como padres de familia le inculcamos a nuestros hijos? Análisis de los pares y el medio social. Cómo nos llevamos con nuestros hijos, cómo nos llevamos con nuestra esposa o con nuestro esposo, cómo nos llevamos con las personas que nos rodean en el diario de vivir. Cómo está nuestro pensamiento crítico. Y cómo están las determinaciones en el momento de solucionar los inconvenientes. La parte de la comprensión y las consecuencias. La solución de problemas y por último la toma de decisiones. En cuanto a las habilidades sociales, tenemos que tener en cuenta, y algo muy importante es la empatía, la cooperación, las relaciones interpersonales, qué tan asertivos somos nosotros con los demás, cómo estamos en la parte de la negociación, si sabemos llegar a un buen diálogo para llegar a unas buenas conclusiones y tomar unas buenas alternativas. Es muy importante para tener en cuenta las 4 anteriores, cómo está nuestra comunicación, qué tan asertivos somos con nuestra comunicación. Para resumir las habilidades sociales, entonces en esta podemos darnos cuenta que los comportamientos se recompensan con los demás. Estas hacen parte de la interacción y generan beneficios tanto personales y también le generan beneficios a los demás. Tenemos entre las habilidades sociales van a aparecer las conductas verbales y las conductas no verbales que influyen en las respuestas hacia los otros. También tenemos respuestas orientadas a las metas y las susceptibilidades para ser aprendidas. Y como conclusión podemos también decir que aparecen las capacidades para inducir las respuestas deseables por parte de los demás. Por eso, padres de familia, dentro de nuestra asertividad, dentro de nuestra comunicación, tenemos tipos de comunicación no verbal, como es la kinésica. En esta pues influyen los gestos, los ademanes, la postura. La proxémica, que es el uso del espacio y de la distancia que estamos utilizando con las personas. La paralingüística, que son los matices de la voz, que es muy importante. Y lo simbólico y icónica, esta se hace referencia a las imágenes, a los iconos, a los indicios, a las señales y a los símbolos. Dentro de la conducta no verbal adecuada aparece la postura, el contacto visual, el gesto del cuerpo, la expresión facial, el tono y el volumen de la voz. Todo esto relacionado
hace que la comunicación sea más amena y sea más asertiva. Por eso es muy importante, por ejemplo, en la parte de la postura, que la cabeza y el cuerpo siempre estén derechos, que haya una distancia prudente entre las personas, que siempre miremos a la persona a la cara, que no que le estemos hablando y mirando para otro lado. Los gestos del cuerpo es muy importante, demostrar que estamos relajados y que manejamos una manera muy moderada en la forma de expresarnos. La expresión facial es muy importante porque aquí estamos mostrando esa serenidad o esa alegría al momento de dialogar. Y el tono de la voz que sea pausado, que sea firme y de acuerdo a lo que tú quieres comunicar. Recordemos, padres de familia, la escalera de la autoestima y ubiquémonos nosotros en qué escalón estamos, en la cual siempre vamos a tener en cuenta el autoconocimiento es qué tanto me conozco, el autoconcepto. Yo tengo un buen concepto de mí mismo, a mi autoevaluación, qué tantas veces yo me estoy evaluando y de qué forma yo me evalúo y cómo me está yendo en mi autoevaluación. El autoaceptación, qué tanto me acepto a mí mismo, qué tanto estoy aceptando mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Y el autorrespeto, qué tanto me estoy respetando. El último escalón hace referencia a las metas alcanzadas. Si mi autoestima es una autoestima positiva, alta, yo siempre voy a lograr alcanzar mis metas. Y ese es el objetivo que tenemos nosotros como padres de familia, demostrarles a nuestros hijos qué tan positivamente es nuestra forma de pensar y le estamos transmitiendo ese positivismo para que tengan una autoestima alta y eficaz. Las actitudes negativas para la autoestima. Es muy importante en el momento de que nos autocritiquemos, no nos culpemos tanto, sino más bien reconozcamos en qué estábamos fallando para poder mejorar. El no tener confianza en uno mismo hace que las posibilidades no sean positivas un 100%. Es muy importante que la crítica que nos hagamos sea una crítica de forma positiva, más no negativa, para que no se vea afectada nuestra autoestima. Siempre es bueno no atreverse a decir no. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener una actitud negativa hacia uno mismo, los demás y hacia la vida. Ojo con esta parte, no siempre la negatividad hacia uno mismo trae beneficios. Por el contrario, tenemos que tener en cuenta que si tenemos una buena autoestima, no tenemos por qué pensar de una manera negativa. ¿Qué es la asertividad? Aquí yo les doy una definición pequeña, que es la capacidad para autoafirmar los propios derechos, sin manipular ni dejarse manipular por los demás. Así, una definición bien sencilla acerca de la asertividad. Definir el comportamiento agresivo o pasivo. Dentro de nuestra asertividad podemos tener bloqueos, podemos tener ansiedad, podemos tener una sobreadaptación y podemos tener agresividad cuando no somos asertivamente positivos. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. Las habilidades de las personas asertivas. Saber decir no cuando realmente hay que decirlo, saber planear una queja sin herir a las demás personas, saber dar y recibir cumplidos, saber expresar los sentimientos y sobre todo saber pedir los favores. Siempre hay que pedir el favor, no es yo doy una orden y los demás me obedecen. No, hay que siempre pedir el favor. Razones para no saber ser asertivo. No haberlo aprendido, conocer la conducta apropiada pero no atreverse a utilizarla, desconocer los derechos asertivos de uno y de los demás, tener un modelo de pensar irracional que impide actuar de manera asertiva. Entonces, padres de familia, tenemos que tener unos componentes en la comunicación asertiva. ¿Qué tan asertivo soy? ¿Qué tan pasivo o qué tan agresivo? Entonces, aquí observamos un cuadro donde nos están diciendo la parte asertivo, cuáles son las ventajas y las desventajas en cuanto a nuestras emociones y sentimientos, en cuanto a nuestro comportamiento no verbal y en cuanto a nuestro comportamiento verbal. Entonces démonos cuenta, por ejemplo, aquí tenemos asertivo en cuanto a las emociones y sentimientos.
Es consciente de ello, lo maneja y lo sabe aceptar, no le gusta manipular. Los pasivos no lo expresan, siempre tienen temor, son ansiosos y por lo general siempre tienden a culparse. Los agresivos extremadamente presentan muestras de ira y internamente pueden tener culpa o temor. Entonces ahí vemos cómo nos podemos clasificar en cuanto a nuestro comportamiento no verbal y nuestro comportamiento verbal. ¿Qué tan realmente tan asertivos podemos ser? O somos pasivos o somos agresivos. Unas técnicas asertivas. Aquí tengo dos cuadros donde nos podemos dar cuenta qué tan asertivos pueden ser las técnicas que podemos utilizar. Cuando si manejamos una parte adecuada, si no somos nada negativos, si autorrevelamos nuestros sentimientos y sobre todo si hacemos preguntas asertivas. Eso en la parte de ser siempre una persona positiva. Entonces tratar en lo posible de no ser tan negativo para no siempre estar con el disco rayado, de estar repitiendo siempre lo mismo y tus hijos pues nunca te van a hacer caso. El banco de niebla también hay que tener muy en cuenta cuando somos tan repetitivos, ese disco rayado puede afectar los sentimientos, puede afectar la forma de dialogar con los hijos y con el tiempo pues nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos nos ignoran. Entonces es bueno tener siempre en cuenta unas buenas técnicas para ser una persona asertiva. ¿Cómo educar en la asertividad? Hacer que nuestros alumnos o que nuestros hijos sean conscientes de sus derechos asertivos. Esa es una de las primeras alternativas o de las primeras propuestas que les estoy dando para ser una persona asertiva y educar con asertividad. Ayudar a detectar pensamientos negativos o ideas irracionales y a sustituirlos por otros, que en este caso serían por cosas positivas. Hacerles ver en qué situación se comportan de modo asertivo y en cuáles no. Darles oportunidad para que practiquen la asertividad, ayudarles para que no tengan miedo en el momento de enfrentar la situación. Cuando no les vaya bien en una situación, ayudarles a entender las causas y a mejorar sus respuestas en situaciones futuras. Ensayar con ellos las situaciones, practicar lo que se va a decir y de lo que se va a hacer. Conocer y practicar las técnicas básicas de la asertividad en casa o en el centro o donde ustedes se encuentren, explicarlas, ser muy amplios con los hijos, ser muy ecuánimes en su forma de hablarles y sobre todo brindarles a los hijos y a las hijas mucha seguridad en el momento de dialogar, en el momento de solucionar una discusión, en el momento de buscar conclusiones para tener una sana convivencia. Asertivos consecuencias. Entonces, en los asertivos consecuencias tenemos unas respuestas asertivas, que la satisfacción propia, mejorar el autoestima, las buenas relaciones, aumentar la comprensión, saber tomar decisiones apropiadas, tener siempre un pensamiento crítico, saber y sentir el control y el dominio de la situación. Esto hace que la autoestima también les ayude a fortalecer su comunicación asertiva. Entonces, padres de familia, espero que esta actividad que he llevado a cabo el día de hoy con ustedes sea de su grata experiencia, que algo de lo que se dijo acá se ponga en práctica y si tú lo has puesto en práctica, continuar en ese proceso de brindarles a los hijos seguridad en el momento de tomar una decisión, siempre manejar una comunicación asertiva, esto con el fin de que ustedes como padres de familia descubran en sus hijos las cualidades, las habilidades, las fortalezas para que el día de mañana sus hijos sean unas personas seguras en el momento de tomar las decisiones exactas para su proyecto de vida. Muchísimas gracias, padres de familia, y que tengan una feliz tarde. Bien, padres de familia, espero que la actividad que desarrollamos el día de hoy sea de gran agrado para todos ustedes. No olvidemos tener en cuenta nuestro comportamiento no verbal, tener en cuenta nuestra postura, ese contacto visual con nuestros hijos, los gestos que hagamos con el cuerpo, la forma como actuemos, esa expresión facial que tanto se pueden estar fijando nuestros hijos en el momento de hablarles. Tampoco olvidemos el tono de voz en el que les vayamos a hablar.
hablar. Es muy importante tener en cuenta estas conductas en el momento de hablarles a nuestros hijos. Entonces, queridos papitos, espero que esta actividad les haya agradado, la tengan muy en cuenta y la pongamos en práctica, que es lo más importante. Y vuelvo y les recuerdo, no olvidemos que ya tenemos un poco más de libertad, y por esa medida también tenemos que recordar la utilización del tapabocas cuando salgamos a la calle, evitemos saludar de beso y de abrazo, y no olvidemos también algo muy importante, que cuando lleguemos a casa lavemos bien nuestras manos, o en lo posible podamos cambiarnos de ropa, y recordar que primero está nuestra salud, la salud de nuestros hijos. Por eso es muy importante permanecer en casa y evitar las grandes aglomeraciones. Muchísimas gracias, padres de familia, y que tengan un feliz día.